El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó de injerencista la exigencia del Tribunal de Estrasburgo de liberar con carácter inmediato al bloguero opositor Alexei Navalny, detenido en enero pasado y condenado luego a 3 años y medio de prisión. En una comparecencia ante periodistas, Peskov recordó que el ministro de Justicia ruso, Konstantin Churychenko, expresó el 17 de febrero el rechazo de Rusia a la resolución del TED. Es improcedente, es un grave intento de injerencia en los asuntos judiciales de Rusia, lo que resulta inadmisible a nuestro modo de ver, reafirmó el representante del Kremlin. Peskov agregó que Moscú no busca confrontación, pero dejó claro que semejantes resoluciones, la premura con que son adoptadas y su carácter marcadamente comprometido suscitan numerosas preguntas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló el 17 de febrero al gobierno de Rusia que libere de inmediato a Navalny. El organismo invocó el artículo 39 de su reglamento que permite indicar la adopción de las medidas provisionales consideradas como oportunas en interés de las partes o del buen desarrollo del procedimiento. El tribunal avaló de esta manera la petición presentada por Navalny el 20 de enero, considerando la naturaleza y el alcance del riesgo para la vida del demandante. El 2 de febrero una corte revocó la libertad condicional a Navalny. Fue condenado a 3,5 años de prisión, incluidos los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario. A Navalny se le imputan los delitos de estafa contra Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de Quirobles. Occidente exige su liberación inmediata. En agosto de 2020, Navalny se sintió mal durante un vuelo, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Laboratorios europeos determinaron que había sido envenenado con un tóxico del grupo Novichok. Moscú rechaza esta versión y la considera infundada. Peskov también afirmó que Ucrania no es un estado amigo de Rusia. Ucrania es un estado soberano que no es un país amigo para nosotros. Llegamos a esta conclusión a juzgar por las acciones antirrusas que dominan constantemente la política de las autoridades ucranianas, indicó. Agregó que Ucrania es un país que tiene un problema muy grave en el sureste de su territorio y que todavía no puede o no quiere solucionar ese problema mediante la implementación de los acuerdos de Minsk. Rusia, por supuesto, reconoce al Estado ucraniano, pero al mismo tiempo, el Estado ucraniano, desde el momento en que se produjo un golpe de Estado violento en Ucrania con la connivencia de varios países occidentales, Ucrania se convirtió de hecho en un proyecto de esos mismos países occidentales, afirmó el portavoz. Las relaciones entre Rusia y Ucrania empeoraron a raíz de la reincorporación de Crimea al territorio ruso tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes apoyó esa opción. El este de Ucrania, Donbass, lleva casi 7 años sumido en un conflicto armado entre las tropas de Kiev y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se opusieron al golpe de Estado ocurrido en febrero de 2014. En enero de 2015, la Rada Suprema Ucraniana, Parlamento, adoptó un documento en el que definió a Rusia como país agresor, ya que Ucrania considera sin presentar pruebas que el país vecino interfiere en sus asuntos y es parte del conflicto en Donbass. Rusia ha negado todas las insinuaciones y junto con Alemania y Francia medió en la firma de los acuerdos de Minsk entre Ucrania y las milicias de Donbass para poner fin a las hostilidades que hasta la fecha han dejado unos 13.000 extintos, según estimaciones de la ONU. El virus Navalny y la vacuna rusa. Algunos gobiernos europeos pretendían que Josep Borrell, el responsable de Exteriores de los 27, sacara el hacha en Moscú para deshacer de cuajo las relaciones con Rusia. Pero Bruselas y Moscú tienen intereses comunes más trascendentes que el caso Navalny. Josep Borrell estaba obligado a utilizar un lenguaje algo más duro, del que habitualmente se practica en las ruedas de prensa posteriores a las reuniones oficiales. El jefe de la diplomacia de la UE reiteró sus críticas al encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny, y a la actuación de la policía para hacer frente a las manifestaciones en su apoyo. Asimismo, se permitió censurar veladamente las decisiones judiciales con respecto al bloguero opositor.
Borrell, catalán, miembro del Partido Socialista Español, recibió una respuesta no menos dura, cuando el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, le respondió citando el proceso contra políticos independentistas catalanes que, según dijo, Rusia nunca criticó como una decisión política de la justicia española. La diferencia del criterio moral que la UE aplica a Rusia o a terceros países pone en evidencia un trato distinto, en el que, además, no todos los países que integran el bloque comunitario coinciden. Resulta evidente que algunas voces dentro de Europa se empeñan en alimentar una nueva guerra fría que impida cualquier acercamiento entre Bruselas y Moscú. Borrell y Lavrov citaron varios ejemplos de posible y deseable colaboración entre las dos partes, como la lucha contra la pandemia, la situación en Oriente Medio, el combate antisubversiva, frente a islamismo o la preservación del medio ambiente. Que algunos países fronterizos con Rusia sigan utilizando su historia para mantener una tensión artificial puede ser comprensible si uno hace un esfuerzo para entender las necesidades políticas internas del gobierno de turno, pero querer embarcar a toda una organización multinacional en su querella solo puede provocar el bloqueo, además de la desunión entre socios. No se trata de jugar al y tú más, pero las lecciones de comportamiento que pretende impartir la UE se pueden calificar, más que de doble, de múltiple moral, pues las exigencias que se aplican a ciertos países no se requieren a otros, que siguiendo el mismo catecismo europeo, serían pecadores sin absolución. Para ello, se esconden bajo razones económicas, comerciales, geopolíticas o armamentísticas, como reflejan las relaciones de la Unión Europea con China, Turquía o Arabia Saudí, por ejemplo. Esas disensiones entre los miembros de la UE también ayudan a gripar el bimotor de la institución, representado por París y Berlín. El gobierno de Emmanuel Macron contribuyó a enturbiar la estancia de Josep Borrell en la capital rusa. El ministro francés de Relaciones con la UE, Clément Beaune, pidió a Alemania la cancelación del proyecto de gasoducto Nord Stream 2 firmado con Rusia. Poco más tarde y en una secuencia bien calculada, el responsable de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, añadió que el gasoducto pone en peligro la seguridad energética de Europa. El propio Emmanuel Macron expresó ya sus reservas al Nord Stream 2 el pasado mes de agosto. Para muchos gobiernos europeos, la cancelación del acuerdo ruso-alemán sería la respuesta ideal, la madre de todas las sanciones a Rusia. Con ello, cumplirían el sueño de Donald Trump, que utilizó el gasoducto como chantaje permanente hacia Angela Merkel, que si resistió las presiones del expresidente norteamericano, piensa de momento hacer caso omiso de las sugerencias de París u otras capitales aliadas. Nunca un responsable de las relaciones exteriores europeo había cargado con tanta documentación en una visita a Moscú, pues aparte los asuntos ya descritos, la actualidad sobre la lucha mundial contra el nuevo coronavirus y sus variantes, le aportó la noticia sobre la vacuna rusa, Sputnik V, juzgada positivamente por la publicación científica de Lancet y no por un medio ruso fabricante de fake news. Boicoteada y burlada por ciertos medios de comunicación y responsables europeos por motivos políticos, la vacuna Sputnik V contribuirá también, quizá, a frenar la epidemia de histeria antirrusa que se extiende por el territorio europeo. Moscú no comenta los viajes de los ciudadanos rusos al exterior, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al responder una pregunta sobre la salida de Yulia Navalnaya a Alemania. No comentamos los viajes de los ciudadanos rusos al extranjero. Este no es nuestro asunto. Probablemente tenemos miles o incluso decenas de miles de ciudadanos que vuelan al extranjero todos los días, por lo tanto, no deben hacernos tales preguntas, dijo. El 10 de febrero el diario Spiegel informó que Yulia Navalnaya había aterrizado en el aeropuerto de la ciudad alemana de Frankfurt del Meno en un vuelo desde Moscú. Según información de Spiegel, Yulia Navalnaya aterrizó en Frankfurt, escribe el diario y agrega que en Berlín están hablando de una visita privada a Alemania. A su vez, un pasajero del mismo vuelo comunicó a la prensa que Yulia permaneció en la zona de tránsito cuando otros ya pasaban por el control. Previamente, la abogada de Navalnaya, Veronika Polyakova, dijo a esta agencia que no estaba al tanto de los informes de los medios sobre que Yulia abandonara Moscú con destino a Alemania. El gabinete alemán y la aerolínea Lufthansa también se negaron a comentar esta información.